El proyecto Todo por Jesús tiene el honor de presentar desde México al pastor Edgar Lozano. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Amén, gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos compartir la palabra del Señor. Voy a invitarle que abra sus Biblias en el Salmo 137, verso 1. Quiero dar una vez más honor a nuestro hermano pastor de esta hermosa congregación, nuestro hermano Wilmer Peralta, por la invitación, por poder estar con ustedes, dejarme estar con ustedes. Quiero honrar al Señor Jesús por la vida de cada uno de su familia, su esposa, sus hijos. Que Dios los siga bendiciendo en el nombre del Señor. A todos, la mesa directiva, los pastores que se encuentran ahorita actualmente en este momento, dar honor. No sé, me informaron que llegaba el presidente Miguel Pernía, no sé si llegó, un saludo. Y al vicepresidente Homer Martínez, que hace un momento los saludé. Los honramos a toda la directiva, a toda la Junta Nacional que esté por aquí. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso por estos hombres de Dios que tienen la responsabilidad de guiar esta hermosa obra en Venezuela? Los honramos en el nombre de Jesucristo. A todo el ministerio, todo el presbiterio de esta iglesia local, gloria al Señor, damos honor. Hermano, ¿por qué no honramos con un fuerte aplauso a todos los que trabajan en este lugar? Las cámaras, el audio, el video, los músicos, todo con excelencia. Gloria al Señor y amén. Honramos a cada uno de ellos. Reciban salud de la ciudad de Guadalajara. Gloria al Señor, donde estamos trabajando. Y bueno, saludos también de mi esposa, mis hijos, que también envían un saludo para todos ustedes en esta hora. Quiero irme rápidamente porque hay dos predicadores que siguen después de mí y quiero continuar con ellos, dejar este lugar a ellos. Amén. Salmo 137, verso 1. El día de ayer se me olvidó comentarle, hace un momento le preguntaba al pastor Wilmer cómo funcionaba este púlpito que de repente se va y aparece. A mí me habían contado una ocasión que había una iglesia que tenía el sistema que salía el púlpito y predicaba la persona, el predicador, pero que si no le gustaba a la iglesia cómo estaba predicando, le bajaban el púlpito y lo desaparecían. Y dije, no sé si es aquí, pastor. Espero que no me lo baje, por favor. Amén, gloria al nombre. ¿Cuántos nos estamos gozando este día? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Salmo 137, 1, en el nombre de Jesús. Junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor o de Jehová en tierra de extraños? Quiero detener mi lectura ahí en el nombre de Jesús, predicarles estos minutos bajo este tema: arpas colgadas. Arpas colgadas. Ayúdeme a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias por esta hora. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que nos encontramos este día para recibir una palabra tuya, una palabra fresca. Gracias por la palabra que acabamos de recibir de nuestro hermano Emanuel Pech. Gracias por la vida de tu hijo. Bendiga, Señor, la vida grandemente, y de los predicadores que van a seguir predicando, Señor. Usa poderosamente sus vidas. Ahora te pedimos que nos ministres, que nos hables y que podamos salir de aquí con una palabra. Háblanos, Señor, en esta hora, te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya, aleluya. Ocupe tantito su lugar, ayúdeme a predicar unos minutos en el nombre de Jesús. No ha existido otro pueblo tan conocido como el pueblo de Israel, y es conocido por los cánticos. No hay otro pueblo en el mundo que haya sido reconocido por sus cánticos como el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. En los cánticos del pueblo de Israel, en los cánticos del pueblo de Israel, del pueblo del Señor, encontramos la gloria, la esperanza y la confianza para su pueblo de parte del
del Señor. Ninguno de otros pueblos podía replicar los cánticos de Israel, porque esos cánticos habían sido únicamente inspirados para glorificar al Dios de Israel. En los cánticos del pueblo de Dios, en los cánticos del pueblo de Israel, ellos venían acompañados con instrumentos de cuerdas como las arpas e instrumentos de viento. Generalmente la temática de los cánticos del pueblo de Israel eran las victorias de Israel, las victorias del pueblo del Señor. Ahora, cuando el pueblo de Israel dejó Egipto, Israel, hermano, dejó Egipto, y cuando lo deja con un cántico, el cántico de Moisés. Éxodo capítulo 15, en el verso 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, diciendo: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pero déjeme decirle algo: cuando usted y yo estemos en el reino de los cielos, ahora nosotros cantaremos juntamente con Moisés el cántico nuevo. Dice Apocalipsis 15:3: y cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Alguien alaba el nombre de Jesús. Israel, hermano, cantaba para cualquier ocasión, pero lo más importante es que la inspiración de los cánticos era a través del Espíritu de Dios. La unción de Dios era la que hacía la diferencia entre los cánticos de Israel y los cánticos de los otros pueblos. Cada vez que Israel cantaba, en ello venían las promesas, en ella venían las victorias, en ella venía la unción de Dios, porque los cánticos eran inspirados únicamente para glorificar el nombre del Señor. Los demás pueblos no podían replicar los cánticos, porque los cánticos eran solamente con un solo objetivo: glorificar la grandeza, la esperanza y las maravillas de Dios. Es por eso que alguien en esta hora, hay gente en el mundo, yo no lo sé, que puede cantar cánticos de Vicente Fernández. Ellos pueden cantar El Rey, o pueden cantar, no sé, La Piedra que Rueda, yo no lo sé, y no van a sentir nada. Pero cuando la iglesia empieza a entonar un cántico a Dios, algo comienza a suceder en la vida de nosotros. Alguien puede cantar una canción del mundo y no sentir nada, pero cuando cantamos al Dios de Israel, la gloria de Dios comienza a sentirse en nuestras vidas. Porque los cánticos venían inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora Israel cantaba para cualquier ocasión. Israel, al salir a la batalla, cantaban. Y cuando venían de regreso de la batalla, Israel también cantaba. Israel tenía cánticos para cada ocasión. Para entrar a los atrios del templo, Israel cantaba. Para subir los 15 escalones que llevaban al santuario, Israel, en cada uno de esos escalones, el pueblo de Israel tenía un cántico para subir hasta el templo de Jerusalén. En fin, el pueblo de Israel cantaba para cada una de las ocasiones. Y una vez, hermano, que cantaban, gloria al Señor, ellos entraban al templo, al santuario del Señor, y ahí en el templo, en el santuario del Señor, el pueblo de Israel cantaba. Es por eso que tú y yo estamos aquí, porque venimos a cantar al Señor, venimos a alabar al Señor, venimos a glorificar el nombre del Señor. Alguien de un grito de alabanza en esta hora. Israel cantaba para cada una de las ocasiones. Israel tenía cánticos de ceremonia, cánticos fúnebres. Israel tenía cánticos para cada ocasión. Pero una vez que entraban en el santuario del Señor, la Biblia dice en Segunda de Crónicas, en el 5:13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros con instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Es por eso que tú y yo no debemos de olvidar que al venir a la casa de Dios venimos con un solo objetivo: es de darle gloria, es de darle honra, es de darle alabanza al Rey de la gloria.
Cuando cantaban, la gloria del Señor interrumpía la reunión. Ojalá esto pueda pasar, aleluya, en esta hermosa conferencia, gloria al Señor. Ojalá que cada vez que nos reunamos para alabar al nombre del Señor, esto pueda suceder, que la gloria de Dios irrumpa y que la presencia de Dios se derrame sobre cada uno de nosotros. Pero por un momento, Israel, a pesar que por un momento, gloria al Señor, era muy conocido por su cántico, Israel, hermano, por un momento abandonó sus cánticos. Y cuando el juicio de Dios venía por la desobediencia de Israel, ellos se humillaban y retomaban las promesas de los cánticos, y esos cánticos tomaban una vez más un sentido y cantaban con más entrega y con más pasión. Quiero dejarle esto muy claro: Israel no cantaba simplemente por cantar. Israel no solamente entonaba cánticos por cantar. En cada uno de los cánticos de Israel había una promesa, había una esperanza en cada uno de esos cánticos. Ellos no cantaban como nosotros en ocasiones cantamos. A veces cantamos de manera un poquito desangelada, a veces cantamos sin ganas, a veces estamos más preocupados por tantas otras cosas en vez de cantar alabanzas a nuestro Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se reunía para cantar, ellos no cantaban simplemente por cantar, ellos cantaban cánticos porque en esos cánticos estaba la esperanza, estaba la confianza, estaba la gloria de Dios para su pueblo. Pero, oh, aleluya. Pero cuando el pueblo de Israel pecaba y caía en idolatría y se apartaban del Dios verdadero, también sus cánticos eran abandonados. Pero cuando el pueblo de Israel reconocía que sin Dios no podía hacer nada y se humillaba, entonces el cántico una vez regresaba a sus vidas. Segunda de Crónicas capítulo 29, en el verso 25 la dice: puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente, rey del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Cuando Israel reconocía a su pecado y su humillación, hermano, ellos venían, se humillaban delante de Dios, se reconciliaba Dios con su pueblo, y el pueblo de una vez comenzaba a cantar una vez más. Cuando vez que el pueblo de Israel se apartaba y desobedecía, ellos también olvidaban sus cánticos. Ahora, cuando Israel perdía su canto por la desobediencia, por su negligencia, por irse tras la idolatría y los otros dioses, ellos, hermano, perdían también su cántico. Pero cuando Israel reconocía y se humillaba a Dios y pedía perdón al Dios de Israel, el cántico una vez más volvía, porque el cántico de Israel era más que un canto simplemente. El cántico venía acompañado de una promesa, venía acompañado de una esperanza y venía acompañado de la bendición de Dios. Ahora las arpas, gloria al Señor. A ver si me regalan un poquito de monitores aquí arriba. Las arpas, hermano, eran parte de su cántico. De acuerdo a los escritos rabínicos, gloria al Señor, dicen que cuando David pasó del campo al palacio del rey Saúl, David dejaba su arpa en la ventana del palacio de su cuarto donde David dormía. Y dicen los escritos rabínicos que más o menos a la medianoche el viento de Dios, la presencia de Dios llegaba hacia donde estaba el cuarto de David, y soplaba el viento de la presencia de Dios sobre ese cuarto donde David estaba. Y cuando soplaba ese viento, las cuerdas de la arpa empezaban a tocar más o menos alrededor de la medianoche. Y cuando eso pasaba, David se levantaba, tomaba su arpa y empezaba a entonar cánticos, empezaba a escribir cánticos. Es por eso que leemos en varias porciones como David a la medianoche entonaba cánticos, porque era la medianoche cuando la presencia de Dios descendía hacia donde estaba David.
David, y David tomaba su arpa y empezaba a cantar. El Salmo 42 verso 8 dice: pero de día mandará a Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El Salmo 77 en el verso 6 dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba mi corazón y mi espíritu inquiría. El Salmo 119 verso 62 dice: y a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Era interesante que a la medianoche, según los escritos rabínicos, venía la inspiración de Dios a David, pero también a la medianoche, dice Pablo y Silas orando a la medianoche, dice de repente, hermano, dice la Biblia, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando Pablo y Silas estaban cantando a la medianoche, de repente un terremoto sacudió la cárcel y los presos quedaron libres. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, algo sucedió. Es por eso que cuando tú y yo lleguemos a la casa de Dios, tenemos que traer una alabanza, gloria al Señor, en nuestros labios. ¿Por qué, pastor? Tú no sabes, a lo mejor alguien llegó con un problema a tu lado, pero si tú te pones a alabar a Dios, ese problema va a desaparecer de la vida de tu hermano. Alguien llegó quizás con una carga emocional atrás de ti, pero si tú comienzas a alabar a Dios, la carga del hermano que está a tu lado se va a ir. Tú tienes que llegar a la iglesia, tú tienes que llegar al santuario con un pensamiento: tengo una alabanza que puede cambiar el rumbo de alguien en la iglesia. Yo no sé si alguien vino trayendo una alabanza esta tarde, porque no se pone de pie y suelta una alabanza. Alguien probablemente va a ser libre, alguien probablemente va a ser sano, alguien va a salir liberado esta tarde. Suelta una alabanza que cambie el rumbo de alguien que está a tu lado. Alábale que Él está aquí. Tú tienes que llegar con una mentalidad: yo tengo sobre mí una alabanza que puede cambiar el destino del que está a mi lado. Ahora las arpas, había arpas de diferentes tamaños. Las arpas eran diseñadas para tocarse personalmente y se tocaban especialmente en momentos de gran regocijo. El Salmo 81 en el verso 2 dice: entonad canción y tañid el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Estas arpas, había arpas de diferentes cuerdas. Había arpas de 22, de 18, de 8 cuerdas. Había arpas, las arpas personales. Casi todo Israel, todo el pueblo de Israel tenía su propia arpa. Había arpas de 22 cuerdas, de 18. Las más comunes y las personales eran arpas de 8 cuerdas. Y normalmente todo el pueblo de Israel tenía su propia arpa. ¿Por qué, me dirá usted? Porque el arpa, hermano, no solamente era para cantar. Le repito, quiero que quede claro en sus vidas: los cánticos del pueblo de Israel, las alabanzas del pueblo del Señor, en ellos estaba la esperanza, en ellos estaba la confianza, en ellos estaba la gloria de Dios para su pueblo. Es por eso que el salmista David escribe en el Salmo 108 en el verso 1 y dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. El verso 2 dice: despiértate salterio y arpa, despertaré al alba. Estas arpas eran tocadas en momentos de gran regocijo. Cuando usted, hermano, miraba a algún pueblo, a alguien del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, le repito, tenía sus propias arpas personales. Y cuando usted miraba a alguien que llegaba, gloria al Señor, vamos a decir que esta era una arpa. Ahorita lo voy a regresar. Cuando usted miraba a alguien que salía de su casa, usted miraba a un israelita salir con su arpa. No era que traía un simple instrumento. El salmista David está diciendo, y le voy a decir cómo traduce la Nueva Versión Internacional. La nueva versión internacional dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria.
Dice el verso 2, la nueva versión internacional, dice: despiértate, salterio y arpa. Luego dice: haré despertar al nuevo día. Cada vez, hermano, que alguien traía una arpa personal, cada vez que un israelita salía con su arpa, hermano, gloria al Señor, lo que este salmista estaba diciendo es: despiértate, salterio y arpa. Lo dice: haré despertar a un nuevo día. Lo que este salmista estaba diciendo es: arpa, toca, arpa, toca. ¿Qué tienes que anunciar, arpa? Que algo poderoso va a suceder el día de mañana. Esto es lo que estaba diciendo el salmista. Cuando usted miraba a alguien salir con un arpa, a un israelita salir con su arpa de su casa, lo que estaba diciendo es que este día, no sé cómo me vaya a ir, pero el día de mañana va a ser un día glorioso. Algo va a suceder el día de mañana, algo va a cambiar el día de mañana. Despiértate, arpa, despiértate. Algo va a cambiar el día de mañana. Yo no sé lo que está pasando a alguien en esta tarde, pero es tiempo de que tomes tu arpa. Y me dirá: ¿por qué, pastor? Porque algo va a cambiar el día de mañana. Isaías capítulo 38 verso 20 dice: el Señor está aquí para salvarme. Luego dice: toquemos nuestras arpas y cantemos todos los días de nuestra vida en el templo del Señor. ¿Por qué vamos a tocar nuestras arpas? ¿Por qué vamos a cantar todos los días? Porque el Señor está aquí para salvarme. Uno. ¿Alguien más que lo crea? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguien más, yo no sé los demás, pero alguien que diga: el Señor está aquí para salvarme. ¿Por qué voy a alabar a Dios? ¿Saben por qué? Él está aquí. Él ha venido a Valencia para librarme. Él ha venido a darme respiro y liberación. ¿Por qué cantas? Yo canto porque Él está aquí y ha venido a liberarme. Aleluya. Sin embargo, Israel desobedeció. Es por eso que la situación por la que tú puedes estar pasando, nunca se te debe de olvidar que debe de haber una alabanza en tu boca. Nunca debes de olvidar por la situación que estás pasando que siempre debe de haber una alabanza en mi boca. Mire, cuando vino Satanás, que el Señor le reprenda a Job, y arrebató todo, arrebató sus bienes, arrebató a su familia, arrebató sus riquezas. Pero hubo algo que no le arrebató a Job. Job dijo: Dios me dio y Dios me quitó, y sea su nombre. El diablo te puede quitar algo, pero hay algo que tú no puedes permitir que te quite, y es tu alabanza al Rey de la Gloria. Él puede quitarte un bien, Él puede quitarte a alguien que amas, pero Dios mío, hay algo que el diablo no me va a quitar, y es mi alabanza al Rey de la Gloria. Alaba, sataya, alaba. Israel desobedeció y Dios permitió que el juicio cayera sobre ellos, y fueron llevados cautivos a Babilonia, donde tendrían que pasar 70 años. Después del arresto de Joacim en el año 607 hasta el 537 antes de Cristo, donde Ciro permite a los judíos regresar a Jerusalén, y estando en el cautiverio,
Israel compuso un cántico. El Salmo 137 verso 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y ahí llorábamos. Acordábamos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Los instrumentos de alabanza personal ya no los traía el pueblo de Israel sobre sus brazos. Las arpas que eran entonadas o sonados a través de los cánticos, donde había esperanza, donde había victoria, donde había alegría, gozo, confianza en el Señor, ahora de repente se podían ver colgados. La Biblia dice que el pueblo de Israel decía: ¿cómo podemos cantar en tierra de extraños? ¿Cómo es que podemos cantar alabanzas? ¿Cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraños? Porque Israel, hermano, estaba de duelo. Israel descubrió que no podía cantar más en tierra extraña. Ahora, cuando sale Caín errante, Caín sale errante a tierra extraña. El hijo pródigo malgastó la herencia en tierra lejana. Y es que llega un momento donde tú te puedes encontrar en tierra extraña, donde ya no cantas como cantabas antes, donde ya no alabas a Dios como lo alababas antes, ya no estás tan involucrado en las cosas de Dios como lo estabas antes. ¿Por qué? Porque en ocasiones te encuentras en tierra extraña. Israel dejó lejos de su ciudad y lejos de Dios, y cuando ellos se dan cuenta que sus cantos que cantaban ahora ya no los podían cantar. ¿Por qué no los podían cantar? Porque, hermano, no lo podían cantar porque ahora esos cánticos ya no tenían significado. No era porque no podían cantarlos, no era porque no se sentían cómodos, no, simplemente era porque el cántico que cantaban, hermanos, ya no tenía ese sustento suficiente. Ya Israel, el cántico no tenía significado. Israel cayó en depresión y aprendió lo que es vivir lejos de la presencia de Dios. La Biblia dice que colgaron sobre los sauces. Ahora, los sauces, hermano, es un árbol que es plantado en lugares con suficiente agua, porque es un árbol que absorbe grandes cantidades de agua. Usted no puede encontrar un árbol, un sauce alrededor de otros árboles, porque el sauce consume el agua de los otros árboles. Ahora, hay una característica de estos sauces. Son unos sauces que estaban, hermano, no sé si usted los conoce. Son árboles que sus hojas no están extendidas hacia arriba, sino que sus hojas están extendidas hacia abajo. Casualmente a estos árboles el sauce se le llama el sauce llorón, porque es un árbol que está, en vez de estar hacia arriba, sus ramas están hacia abajo, como en un sentido de dolor, como en un sentido de tristeza. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel colgó sobre sus arpas. Verso 2 dice: sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Sus instrumentos de adoración eran colgados silenciosamente uno tras otro. Eran colgados sobre los sauces. Y ahora ninguno de esos cánticos que hablaban de victorias pasadas y de las profecías del futuro glorioso de Israel estaban siendo olvidadas. Esas promesas que Dios tenía para ellos, el pueblo de Israel las estaba dejando colgadas sobre esos sauces. El viento soplaba y rozaba las cuerdas de las arpas que estaban suspendidas entre los árboles, entre esos sauces. Las esperanzas, las victorias, el futuro glorioso que Dios tenía para su pueblo, el pueblo los había olvidado sobre esos sauces. Ahora el sauce es la sala del trofeo del diablo. ¿Por qué? Porque yo sé que ha existido momentos
donde la vida nos ha golpeado de manera difícil. Yo sé que pasamos situaciones difíciles, que parece que queremos tirar todo, parece que queremos soltar nuestra arpa. Y es que los sauces es el trofeo de la sala de trofeo del diablo, porque ha podido silenciar el cántico de muchos. Ese sauce ha podido silenciar la alabanza de muchos. Es probablemente que aquí en esta tarde el sauce ha podido cerrar el labio, ha podido cerrar la lengua de muchos de los que estamos aquí, porque hermano, parece como que hemos perdido la esperanza, parece como que hemos perdido y hemos dejado a un lado las promesas del Señor. Pero vengo a decirte en esta tarde que las promesas del Señor todavía están vigentes. Las promesas de Dios no han cambiado. En Él es el sí, y en Él es el amén. Ahora ese sauce podía mirarse en la sala de trofeos, y en el río se podía mirar miles de arpas colgadas. Esos trofeos entre las ramas. Ya no había la alegría, ya no había el gozo, ya no había la confianza, ya no había la esperanza. Y los sueños de todo el pueblo de Israel estaban colgados sobre esos sauces. Y para variar, venían los hombres de Babilonia, les decía a los que nos han llevado cautivos, nos pedían: cántenos unas alabanzas. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos unas alabanzas, unos cánticos de Sión. Porque eso es lo que hace el enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido y te ha dicho: ¿dónde está tu confianza en Dios? ¿Cuántas veces ha venido el enemigo y te ha dicho: no, que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece? ¿Cuántas veces el enemigo ha venido y ha hablado a nuestro oído y nos ha dicho: no, Dios te ha desamparado, Dios te ha olvidado? Y yo vengo a decirte en esta hora: Dios no se ha olvidado del pueblo de Venezuela todavía. Oh, déjeme repetirlo porque alguien no me escuchó. Dios no se ha olvidado todavía del pueblo de Venezuela. Todavía la promesa de Dios está vigente sobre esta nación. Usted me dirá: ¿por qué, pastor? Desde que estoy viajando para acá he oído, es más, me senté cuando venía llegando a Valencia con una mujer de aquí de Venezuela. Ella venía contándome toda la historia de Venezuela, cómo existía la Venezuela poderosa, la Venezuela rica, la Venezuela próspera, cómo el país mismo les daba dinero, dólares, para que fueran a gastarlo en viajes una vez al año. Pero ¿qué pasó con esa Venezuela? ¿Qué pasó? Oh, me van a dejar callado aquí. Dígale: todavía estamos de pie. Todavía hay promesa para Venezuela. Todavía hay esperanza para Venezuela. Todavía hay gloria de Dios para Venezuela. Dios no se ha olvidado de Venezuela. Una tierra de avivamiento, una de las iglesias más grandes del mundo. Dios no se ha olvidado de Venezuela. Está bien, hemos perdido el cántico, pero todavía hay promesa de Dios. Todavía hay respiro y liberación para Venezuela. Déjame decirte algo. Israel cometió un error. Y ahí va esto. Israel cometió un error, porque a pesar de que el colgar el arpa era un cuadro de rendición, donde se daba a entender: ya no podemos más, ya no soportamos más. Israel falló al colgar su esperanza, pues lo único que les podía ayudar era ir a ese mismo lugar donde se encontraba su arpa. Israel cometió el error más grande que debió de haber cometido. Israel cometió el error
de estar cautiva en Babilonia y llegar y soltar su arpa y dejarla ahí como diciendo: ya no soportamos más, ya no podemos más, hemos olvidado, hemos dejado nuestra confianza, hemos olvidado nuestra esperanza, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios ya no tiene misericordia de nosotros, Él nos ha abandonado, Él nos ha dejado. E Israel olvidó ese propósito. Israel falló en dejar esa arpa junto a los sauces. Sin embargo, lo único que tenía que hacer Israel, el pueblo del Señor, lo único que tenía que hacer es ir, hermano, al lugar donde, gloria al Señor, donde ellos habían fallado, y regresar y tomar su cántico una vez más, y tomar su alabanza una vez más, y una vez de regresar y tomar sus arpas, regresar una vez más y comenzar a alabar a Dios, y comenzar a adorar a Dios, y comenzar a bendecir a Dios, y una vez más las promesas de Dios regresarían a su vida. Pero déjeme decirle algo. Isaías, ya voy a terminar, 5 minutos. ¿Sí es usted, verdad? Ya me la cambiaron. Ya. Alguien alaba el nombre de Jesús. Oiga, vengo de tan lejos para que me dé 5 minutitos nomás. Puede ser como el pastor Jason: deme 5 minutos, yo me agarro 5, son 10. No. Israel falló. Isaías 35 verso 10. Este es un cántico profético para el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel. En el Salmo 136 dice: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo permanente será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Iglesia de Venezuela, esta es la palabra que tengo para ti. Tienes que volver una vez más a tu cántico, y el gozo perpetuo de Dios será sobre tu casa, será sobre tu familia, será sobre tu negocio, será sobre tu vida. Oh, alguien tiene que alabar el nombre de Jesús. Vengo a decirle en esta tarde: no piense que se va a quedar allí como ha estado hasta hoy. No pienses que este es tu final. No, este no es tu final. Dios tiene todavía una historia que escribir para tu vida. Ahora, Israel, termino con esto. Israel, el Salmo 133 dice: ya no tenemos esperanza, y cuelgan sus arpas y empiezan a escribir ese cántico. Empiezan a escribir: ¿cómo cantaremos a Dios en tierra de extraños? Israel dejó sus arpas, pero en el momento que ellos se humillaron, y en el momento que ellos decidieron, hermano, todo estaba en regresar al lugar donde habían dejado sus arpas, y tomar su arpa una vez más y empezar a cantar. Porque espérenme. Cuando ellos dejaron sus arpas y están en el cautiverio, ellos están sufriendo, ellos están siendo humillados, ellos están batallando espiritualmente y emocionalmente. Ellos han olvidado su esperanza, han olvidado su confianza, han olvidado al Dios de Israel. Pero cuando ellos reconocen que tienen que regresar al lugar que habían dejado esto, cuando ellos deciden regresar,
ellos escriben otro cántico. Y el cántico dice así: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Y mi boca se llenará de risa y mi labio de alabanza. Entonces cantaremos: grandes cosas ha hecho el Señor con Venezuela. Yo tengo un Dios que es poderoso, tengo un Dios digno de alabar, tengo un Dios que vive y reina, está sentado en su trono celestial, está sentado en su trono celestial.